Descubierto, dos leyendas escalofriantes del estado de Hidalgo que te dejarán embrujado. El viento aullaba en las callejuelas de un pequeño pueblo en Hidalgo, donde la luna apenas iluminaba los rostros cansados y las miradas desconfianzudas de sus habitantes. Marisol, madre soltera de 32 años, regresaba a casa con su hijo Pedro después de una agotadora jornada en el taller de costura. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ella mientras su corazón latía desbocado. ¿Podría ser cierto lo que decían? ¿Existían realmente la Llorona y otros espíritus que reclamaban lo que había sido perdido? Las historias de terror siempre habían estado ahí, pero ahora, susurros escalofriantes sobre extrañas figuras en la oscuridad invadían el pueblo. Hombres con uniforme que se llevan a las mujeres, se escuchaba en cada rincón. Marisol siempre trató de hacer oídos sordos, pero el ambiente opresivo parecía hambriento por su miedo. Una noche, mientras caminaba por una calle desierta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces titilaban, creando un espectáculo inquietante. Al acelerar el paso, una figura se dibujó ante ella, un niño con el rostro distorsionado, lágrimas surcando su cara. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza. El aire se volvió espeso y, al instante, recordó la advertencia de doña Inés, la anciana que conocía los secretos oscuros del pueblo. No salgas de noche, Marisol, las sombras tienen ojos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al buscar la protección de su hogar, Marisol juntó coraje y se unió a otros vecinos que también compartían sus encuentros inquietantes. Cada relato se mezclaba en una maraña de terror y desconfianza. Las risas se tornaron en murmullos apagados, los rostros pálidos y llenos de ansiedad. Cada esquina parecía esconder un secreto, cada sombra acechaba, y Marisol no sabía si temer a las entidades que contaban o a los propios hombres del pueblo que habían traicionado su confianza. Una noche decisiva, mientras las sombras parecían cobrar vida, las figuras aparecieron a su alrededor, y una risa escalofriante resonó en el aire. Esta vez, era real. En medio de aquel caos, Marisol enfrentó su mayor temor. Una revelación la golpeó como un rayo. Su historia familiar estaba ligada a la leyenda de la Llorona. Comprendió que las sombras no solo la seguían a ella, sino que atrapaban su pasado y amenazaban con envolver a su hijo Pedro. La noche se volvió más oscura, y con ella, la presión aumentaba. Las figuras danzaban alrededor, extendiendo sus brazos hacia ella y su hijo, como si el destino de ambos estuviera atado a este terror ancestral. ¿Podría Marisol romper el ciclo? ¿Lograría que la sombra no se llevara a Pedro? La noche se adensaba y el futuro de ambos pendía de un hilo, dejándolos atrapados en el corazón del horror. Marisol sintió como el aire se volvía denso y pesado, como si las sombras intentaran arrastrarla hacia un abismo sin fin. Pedro, al lado de ella, temblaba y su mirada estaba perdida entre el miedo y la confusión. «Mamá», gritó, pero su voz apenas llegó a los oídos de su madre, arrastrada por la risa espectral que resonaba en la oscuridad. Sin pensarlo, tomó la mano de su hijo y comenzó a correr. Las figuras lo seguían, sus risas llenaban el silencio con un eco siniestro. No era solo un sonido, era una promesa de la locura, una invitación aterradora a rendirse ante el terror. «No podemos dejarlos atraparlos», pensó Marisol mientras aferraba con fuerza a Pedro, quien a cada paso dejaba caer lágrimas que se mezclaban con el polvo del camino. Pasaron rápidamente junto a las casas en ruinas del pueblo. Ya no estaban iluminadas como antes. Todo era un mar de sombras. Cada sombra parecía tener un rostro, pero los rostros apenas eran más que sombras desdibujadas, sin expresión, inmóviles y observadores. En medio de su huida, el eco de la advertencia de doña Inés resonó en su mente. La Llorona no perdona, Marisol. La sangre llama a la sangre. Era implacable, su historia la envolvía en un manto de terror.
El pasado de su familia se había deslizado hacia su presente, y ahora su hijo estaba en peligro. La angustia la invadía. ¿Qué hacer para romper el ciclo? Llegaron a la plaza del pueblo, un lugar que alguna vez fue de risas y baile, pero ahora solo era un terreno yermo, dominado por una luna que parecía reírse de su infortunio. Marisol se detuvo, tratando de recuperar el aliento, sintiendo como el sudor le empapaba la frente. Las figuras se acercaban más y más, y mientras retrocedía, su espalda golpeó el frío barro de la fuente seca. Pedro, escúchame, instó, obligándose a mantener la calma. Tenemos que recordar lo que doña Inés dijo. Nos dijo que si invocamos a las almas que se han perdido, quizás puedan ayudarnos. La idea era descabellada, pero en medio del pánico, cualquier cosa parecía posible. Cerrando los ojos, Marisol comenzó a murmurar una oración, pronunciando el nombre de su abuela, una mujer valiente que había sobrevivido a los tiempos difíciles. Te llamo, abuela. Escucha mi voz. La desesperación en su voz era palpable, y Pedro, como si entendiera, se unió a ella. Una brisa fría recorrió la plaza, arrastrando consigo los murmullos compartidos. Las risas empezaron a desvanecerse, pero los ecos persistieron en su mente. De repente, una figura femenina apareció al fondo, flotando entre las sombras, su rostro familiar y, a la vez, distante. Era su abuela, la mujer de la que había oído hablar solo en susurros. El sacrificio. Gritó Marisol en un impulso desesperado. Comprendió que para salvar a su hijo, tendría que enfrentarse a su destino. La figura femenina sonrió, pero su sonrisa era a la vez tranquilizadora y aterradora. Las sombras comenzaron a concentrarse en la fuente, como una voracidad que crecía. No. Marisol se levantó, el torrente de terror empujando su voluntad. No voy a dejar que te lleven, pero el viento ahora parecía rugir con unas voces extrañas, atrapadas entre la vida y la muerte. ¿Era posible que la noche solo comenzara a revelar sus secretos? Marisol sabía que había cruzado una línea, pero cuánto peso podría cargar su alma sin que se fuese aplastada por el terror. Con el corazón palpitante, escuchó como una figura se deslizaba detrás de ella. Cuando miró hacia atrás, sus ojos se abrieron de par en par, eran los hombres del pueblo, pero sus rostros ahora estaban distorsionados. Vámonos, Marisol. Es tiempo de rendirse. La última pregunta quedó flotando en el aire, perdida entre el miedo y la desesperación. ¿Podría escapar de la sombra de su pasado o estaba condenada a convertirse en parte de la leyenda? La luna, cómplice y testigo, brilló intensamente, un presagio de lo que estaba por venir. Marisol sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver las figuras avanzando hacia ella. Aquellos hombres, que un día habían sido conocidos y queridos, ahora eran monstruos de pesadilla. Sus ojos, antes amables, estaban vacíos, llenos de una oscuridad que la hacía temblar. No podía permitir que Pedro los viera así, debía protegerlo a toda costa. Iremos a la fuente, murmuró, intentando que la idea sonara convincente. Con mano firme, giró y comenzó a avanzar hacia el agua muerta, mientras Pedro, confundido, la seguía a regañadientes. ¿Qué iba a hacer? La voz de su abuela resonaba en su mente, como un eco persistente. El sacrificio, el campo se volvió un laberinto de sombras, y mientras se acercaban a la fuente, la figura de su abuela se hizo más clara. Marisol, susurró, cargando un peso en su voz. Para romper el ciclo, debes conocer la verdad de lo que ocurrió. Aquello la detuvo por un instante. ¿El sacrificio que había mencionado sería la verdad que había oído de pequeña? La historia de la traición familiar, de un amor prohibido que trajo desgracia. Sin pensarlo, se volvió hacia Pedro, quien la miraba con ojos llenos de miedo. Te amo, hijo, más que a nada. Solo mantente cerca de mí. Las sombras comenzaron a rodearlas, formando una muralla de risas diabólicas. No pueden atraparnos, insistió Marisol, sintiendo que su determinación se afianzaba. Cerró los ojos nuevamente, invocando a su abuela con un fervor que la sorprendió. Necesito saber la verdad. Dame fuerza. Pero la risa en el aire se volvió más caótica, susurrando promesas de locura, de revelaciones que la mente no podría soportar. Entonces, la figura de su abuela comenzó a desvanecerse.
El sacrificio, el pasado no se olvida. Recuerda, Marisol. Fue como una bomba que estalló en su pecho. Todo su mundo se retorció. La traición familiar, el llanto de su antepasada, la historia que había estado oculta. Tendría que enfrentarse a aquello que había tratado de olvidar. Cada sombra en la plaza comenzó a cobrar forma, cada figura un susurro de la historia antigua, del sacrificio que había atormentado a su familia. No. No puedo. Chilló, observando cómo cada figura se acercaba, uniendo sus miradas distorsionadas en un grito silencioso. La lluvia de susurros cada vez era más palpable. Las figuras no solo eran hombres del pueblo, eran manifestaciones de todas las vidas que habían compartido el dolor de su historia. Pedro comenzó a llorar nuevamente. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Sollozó. Marisol se sintió desgarrada. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? El horror de su linaje era ahora su carga. Su pasado la reclamaba, y lo que había considerado un acto de salvación podía volverse un acto de condena. Escúchame, Pedro. Exclamó, su voz resonando con desesperación. Tengo que romper este ciclo. Debo volverme parte de la historia para que tú no tengas que hacerlo. Las sombras se acercaban más, intensificando el círculo, y aunque el terror la embargaba, su determinación se mantenía firme. En ese instante, la fuente comenzó a brillar con un resplandor moribundo, como si despertara de un letargo. ¿Qué hay detrás de esa luz? Se preguntó Marisol. Tenía que averiguarlo, tenía que arriesgarse. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el trance. Las figuras comenzaron a agitarse, gritando en un idioma antiguo que vibraba en su pecho. Las sombras se arremolinaron, tratando de despojarla de su voluntad. Mamá, ten cuidado. Gritó Pedro, pero Marisol ya había tomado la decisión. Avanzó hacia la luz, sintiendo que un hilo le unía a su abuela, a su historia, a los secretos que había temido descubrir. Mientras se acercaba, una mano de una sombra la atrapó, un rostro familiar distorsionado por la rabia. Lo reconoció, el rostro de su abuelo, pero ya no era más que una sombra que la llamaba hacia la oscuridad. El sacrificio no es solo suyo, dijo con voz cavernosa, sino también el tuyo. Marisol se debatió. ¿Sería capaz de enfrentar la sombra que había consumido a su familia durante generaciones? Sin tiempo que perder, miró atrás a su hijo y lo vio tembloroso, pero lleno de un coro de determinación en sus ojos. Te prometo que no dejaré que esto termine en tragedia. La luz de la fuente comenzó a expandirse, y mientras las sombras se acercaban, Marisol sintió que un fuerte vínculo se tejía entre su vida y los ecos de su historia. Y así, con una decisión tomada, se lanzó hacia la luz que la esperaba mientras gritos llenaban el aire, ocultando la verdad que a veces es mejor no conocer. En el instante en que cruzó, todo se tornó negro y silencioso. ¿Qué secretos dormirían en la penumbra de la luz? ¿Qué tendría que enfrentar Marisol para liberar a su hijo de la maldición? La noche apenas comenzaba a revelar su verdad, y el desenlace era más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Marisol sintió como si el tiempo se congelara al cruzar el umbral de la luz. La oscuridad la envolvió, y dejó de escuchar los ecos de los gritos. En su lugar, un silencio opresivo la dominó, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Era un silencio que pesaba sobre sus hombros, aplastante, pero a la vez, había algo en la luz que la invitaba a seguir avanzando. Un temblor recorrió su cuerpo. Abrió los ojos y se encontró en un sitio extraño, un claro iluminado por una luz suave y dorada. La fuente, que había imaginado como un lugar de sacrificio, ahora era un hermoso manantial que burbujeaba suavemente, sus aguas claras reflejaban el cielo estrellado. Sin embargo, algo en su esencia provocaba desasosiego. Mamá, susurró Pedro, ahora a su lado, pero su voz parecía distante, como si estuvieran separados por un profundo abismo. A su alrededor, las sombras comenzaban a aflorar nuevamente, lentamente emergiendo de la oscuridad que aún persistía. Eran figuras familiares, pero su rostro se veía distinto, como si hubieran cambiado en su ausencia. Marisol sintió un escalofrío. No, esto no puede ser real, murmuró mientras retrocedía instintivamente. Pero algo más llamó su atención. Su abuela se encontraba al borde de la fuente, su figura etérea brillaba con suavidad.
Marisol, la llamó, extendiendo una mano. Ven, es momento de recordar. Ven y escúchame. Con cada paso hacia ella, las sombras se arremolinaban en un baile frenético alrededor de su figura. Una voz apagada, casi susurrante, comenzó a compartírsele: estás más cerca de la verdad de lo que piensas. La historia de nuestra familia no ha terminado. Tienes que abrir tu corazón, enfrentarte a lo que más temes. Marisol luchaba por comprender. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tengo que enfrentar? La abuela sonrió con tristeza. El sacrificio que debes hacer es purificar nuestra sangre. Debes saber la traición que nos llevó a esta oscuridad. De pronto, el aire cambió. Las sombras se alzaron, y los murmullos se tornaron gritos a medida que sus ojos reflejaban la desesperación. Las figuras se transformaron en una vibrante marejada de colores, un torbellino de rostros que pedían justicia, venganza y paz. No. Gritó Marisol tratando de usar su fuerza de voluntad para contener lo que veía. Entonces los rostros comenzaron a gritar en coro, desgarrando su corazón. Recuerda, Marisol. Recuerda. La luz de la fuente titiló y empezó a oscurecerse. Con cada segundo, el dolor y el horror se intensificaban. Marisol comprendió que debía sumergirse en la historia de su familia, no como espectadora, sino como parte de ella. Al mirar a Pedro, vio su rostro reflejando miedo y confusión. Te prometo que te protegeré, dijo, pero la voz le tembló. Las sombras comenzaron a acercarse aún más, y el pánico surgió en su pecho. No puedo dejarte aquí, Pedro. Exclamó. En su desesperación, tomó la mano de su hijo y lo guió hacia la luz que comenzaba a desvanecerse en el agua de la fuente. Debemos hacer el sacrificio juntos. Con un empujón de valor, se sumergieron en las aguas burbujeantes, dejando que la luz envolviera su ser. Pero en el último instante, sintió que una sombra fría la arrastraba hacia el fondo, hacia un abismo desconocido. El rostro de su abuelo apareció entre las sombras, sus ojos vacíos llenos de rencor. Es tu elección, Marisol. El pasado no se olvidará. Tienes que asumir el peso de nuestra historia, o estarás condenada a repetirla, dijo con eco que reverberaba en su mente. El agua oscura las envolvió mientras fuerzas desconocidas intentaban separarlas. Marisol cerró los ojos, concentrándose en el amor que sentía por su hijo. Nosotros rompemos este ciclo, susurró con todas sus fuerzas, pero justo cuando pensaba que todo podría salvarse, una luz desgarradora brilló, y el agua se tornó negra. Todo se volvió silencio, y la última imagen que vio fue la de Pedro, gritando su nombre. Marisol, la oscuridad las tragó de nuevo, y en esa eterna negrura, la verdad quedó a la espera de ser descubierta. ¡Qué monstruo! ¿Se había despertado al cruzar la línea entre el sacrificio y el amor? ¿Qué recuerdo oculto podría ser la clave para liberar su familia de las sombras? La respuesta podría ser más sangrienta de lo que imaginaban. La negrura era un manto denso, un peso en el pecho de Marisol que parecía no tener fin. Al abrir los ojos, se encontró en un espacio que no podía describir como real. Un laberinto de sombras se extendía a su alrededor, y el eco de gritos lejanos se entrelazaba con sus propios pensamientos desbordados. Era como estar atrapada en un sueño del que no podía despertar. Pedro, gritó, su voz temblando en la oscuridad. La respuesta fue un silencio aterrador, seguido por un susurro que cortaba el aire frío. Las murallas del laberinto parecían acercarse, pulsando como si tuvieran vida propia. Los murmullos formaban palabras en su mente, ecos de la historia familiar que nunca habían contado. De repente, una figura se delineó en la penumbra. Era su abuela, pero sus ojos parecían vacíos, como si la vida se hubiera drenado de ellos. Marisol. Llamaba, aunque su voz resultaba inconfundiblemente ronca y distante. Tienes que hacer lo que debe hacerse. Marisol sintió un escalofrío a través de su columna. ¿Cómo puedo hacer algo si estoy atrapada aquí? Preguntó, pero las palabras apenas salieron de su boca, sustituidas enseguida por un grito que parecía surgir del laberinto mismo. La verdad está aquí, insistió la figura de su abuela, señalando un camino nebuloso que se abría entre las sombras. Debe seguir el rastro de nuestra historia. Con cada paso que dio, el suelo bajo sus pies se sentía mojado y frío, como si estuviera caminando sobre piel muerta.
Las sombras comenzaron a susurrar, y luego a gritar, revelando fragmentos de un pasado doloroso. Caras aparecían y desaparecían, algunos conocidos, otros lejanos, unos enojados, otros suplicantes. Eran los rostros de aquellos que habían pagado el precio del olvido. ¿Qué quieren de mí?, exclamó, sintiendo como el pánico acumulaba presión en su pecho. Los ecos resolvían sus palabras en burlas retorcidas, y sin querer, comenzó a caminar más rápido, sin rumbo claro. Al girar en una esquina del laberinto, se encontró con una puerta entreabierta. Tras ella, vislumbró una luz brillante que la intrigaba y aterraba en igual medida. Se acercó lentamente, cohibida por el temor a lo que pudiera encontrar. Cuando estuvo al borde de la puerta, sintió una mano helada en su hombro. Marisol, no entres. No es un camino seguro, le advirtió el rostro anguloso de su abuelo, irrumpiendo como un espectro. Lo que hay detrás de esa puerta no será la respuesta que buscas. Está prohibido. Aún así, la curiosidad la arrastró, su mente recordando lo que su abuela había dicho sobre la verdad. Con un empujón resuelto, empujó la puerta. La luz estalló en su rostro, y un grito se escapó de sus labios. El espectáculo la dejó atónita. En el centro de la sala, una imagen se proyectaba. Era una ceremonia antigua, un sacrificio en el que sus antepasados invocaban sombras, atados a un pacto de sangre. Marisol se dio cuenta de que el sacrificio no era una historia lejana, eran ellos, su propio linaje, atados a verdades manchadas de dolor. La figura de su madre apareció en la escena, su expresión descompuesta, llanto y desesperación confluyendo. La visión la sacudió. No puedes permitir que esto siga, Marisol, gritaba la imagen. Debes detenerlo. Desesperada por ayudar, dio un paso hacia adelante, pero fue como si una muralla invisible la detuviera. Las paredes comenzaron a cerrarse nuevamente, los rostros de su familia gritando sus nombres, todos exigiendo una acción. Marisol sintió que la oscuridad se precipitaba hacia ella, corroía su ser. Pedro, necesitas volver a mí, gritó, recordando su promesa. El silencio se hizo nuevamente y la sala comenzó a desvanecerse. Mientras la oscuridad la consumía otra vez, algo resonó en su mente. Había una línea entre el amor y el sacrificio que llegaba a su clímax. No dejaré que el pasado decida por mí, proclamó, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Pero la respuesta a su resolución se acercaba en la penumbra. La historia de su familia, el monstruo escondido, aún exigía su tributo. Marisol no sabía si sería capaz de enfrentarlo, solo el tiempo lo diría. ¿Tendría el poder de romper el ciclo o caería ella misma en la misma condena? Las formas en la oscuridad se agitaron, fusionándose en algo más enigmático y aterrador. El sacrificio estaba a punto de convertirse en una realidad. Las sombras pulsaban alrededor de Marisol, como si la oscuridad respirara a su alrededor, alimentándose del miedo que emanaba de ella. El eco de los gritos, ahora más cercanos, resonaba en su mente, y cada uno era como un recordatorio del legado que la ataba a ese lugar. Sin embargo, su determinación crecía, sabía que debía actuar, aunque el terror que se apoderaba de su ser era casi paralizante. Se obligó a moverse, a avanzar. La figura de su madre aún flotaba en su mente, gritando, suplicándole que hiciera algo. Tenía que encontrar la forma de liberarse del ciclo, de dejar atrás el destino que pareciera presionarla a su encuentro con la oscuridad. Mientras caminaba, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable, como si el laberinto intentara escupirla, arrastrarla de regreso. Las voces se intensificaban, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor que le hizo sentir que sus propios gritos palpitaban dentro de su cabeza. ¿Qué quería la oscuridad de ella? ¿Qué le exigiría para romper el pacto? El sudor frío resbalaba por su frente, y en medio de la confusión, un resplandor tenue apareció entre las sombras. Era otra puerta, apenas visible, pero la luz que emanaba de ella era cálida y reconfortante. Se obligó a acercarse, el brillo prometía respuestas, quizá la verdad completa que tanto necesitaba. No. Esto no es un juego. La voz de su abuelo resonó en su mente, instándole a retroceder. Pero Marisol debilitó esos pensamientos, se aferró a la línea de esperanza que empezaba a tejerse. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire fresco la golpeó en la cara, y el interior parecía un jardín en flor,
lleno de colores vibrantes. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, una advertencia de que la belleza era solo una fachada. Lo que antes era alivio se tornó en un malestar profundo. Delante de ella, una figura se perfiló, era Pedro. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo horripilante. Su mirada se llenó de desesperación cuando la vio. Marisol, sal de aquí. No puedes quedarte, dijo con voz temblorosa, tratando de tomar su mano, pero una fuerza invisible lo mantenía alejado. ¿Qué has visto, Pedro? Preguntó Marisol, sintiendo que el tiempo se detenía, las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose en grotescas figuras. Pedro soltó un gemido, es el sacrificio, se aproxima, y ellos esperan. Te están buscando, te quieren a ti. La revelación la golpeó como una ola. Su mente se inundó de imágenes, un altar, rostros famélicos, manos extendidas esperando clamar a un nuevo corazón, a un nuevo pacto. Ella era parte de ese sacrificio, una continuidad del horror que había sido arrastrado por generaciones. Un grito desgarrador llenó el aire, y Marisol dio un paso atrás, aterrorizada al ver que el jardín se desvanecía. Los colores se marchitaban lentamente, arrastrados por las sombras que devoraban la luz. Las figuras borrosas de sus antepasados emergieron de la nada, sus miradas fijas en ella, reprochándole, reclamando justicia y sangre. Hazlo. Libéranos. Exigieron sus voces en un coro ensordecedor. Era un exigente eco del pasado que pulsaba en su interior. No quiero ser parte de esto. Rechazó, aterrorizada. Pero sabiendo que la oscura historia la perseguiría siempre, que no podría escapar sin confrontar la verdad, de repente, el suelo tambaleó, las sombras se agitaron más frenéticamente, al parecer sintiendo su resistencia. La puerta comenzó a cerrarse, y con una última mirada hacia Pedro, quien parecía desvanecerse también, ella gritó, no me dejaré arrastrar, romperé este ciclo. Con su resolución más firme que nunca, comenzó a retroceder, pero el laberinto no la dejaría ir tan fácilmente. Una mano fría, similar a la de su abuelo, la tomó del brazo, deteniéndola. Marisol sintió el terror atravesar su cuerpo. Volteó y se encontró cara a cara con una figura familiar, pero esta vez no era su familia, era otra cosa, algo demasiado oscuro como para comprender, algo que tenía un conocimiento profundo y antiguo que amenazaba con consumirla. Una voz gutural resonó, el sacrificio o la libertad. Solo uno puede salir de esto. Marisol supo en ese momento que la batalla por su alma apenas comenzaba. ¿Qué opción elegiría cuando la realidad se convertía en un infierno? La verdadera prueba se acercaba, una elección drástica entre el sufrimiento y la salvación. El aire se espesó con la tensión de lo desconocido. Entre gritos y sombras, la pregunta persistía, ¿cuánto estaría dispuesta a perder para salvarse a sí misma y a aquellos que amaba? Marisol sintió el frío de la sombra, una presencia que la invadía, que la rodeaba y la susurraba. Su corazón latía descontroladamente, como si quisiera escapar de su pecho. La figura oscura frente a ella se movía con una fluidez inquietante, dibujando formas que recordaban sus miedos más profundos. ¿Era realmente su abuelo, o había tomado su forma para confundirla? El sacrificio o la libertad, repetía la voz, como un mantra ominoso, mientras la negrura se apretaba a su alrededor. Las sombras parecían atraparla con manos invisibles, buscando arrastrarla una vez más hacia el horror que había conocido. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en el vacío espeso. Lo sabes. Eres parte de esto, respondió la sombra sin rostro, con un tono que vibraba con la memoria de incontables almas perdidas. Solo tú puedes decidir. El legado otorga poder, pero también una carga. ¿Quieres ser la siguiente en la cadena, o vas a romperla? Marisol sintió el peso de las generaciones que la precedieron, sus ojos vacíos mirándola desde la oscuridad. Había llegado el momento de enfrentar lo que había intentado evadir durante tanto tiempo, la herencia maldita de su familia. Los sacrificios exigidos que consumirían a los que amaba si ella fallaba. Debo romper este ciclo, murmuró, más a sí misma que a la figura. El eco de su voz reverberó, resonando entre las sombras. Las imágenes de su madre, de Pedro, de cada miembro de su familia perdido en la oscuridad retumbaron en su mente. Las sombras se arremolinaron,
y con cada pensamiento, cada duda, la presión crecía. Gritos burlones y risas distorsionadas emergieron, como si el mismo laberinto celebrara su agonía. Se sentía desbordada, como si cada grito exigiera que cediera, que aceptara su destino. Resístete, una voz conocida le hizo eco, era Pedro, en algún lugar entre la espesa negrura. Tú eres más fuerte que esto, no dejes que ellos te digan quién eres, inspiró profundamente, cargando su pecho con aire, y sintió que algo dentro de ella se encendía. Esa chispa, esa llama de resistencia, era lo único que tenía. Los recuerdos de su familia eran el peso que la anclaba, pero también la fuerza que la empujaba hacia adelante. No puedo ser como ellos. No puedo, susurró, empujando la desesperación hacia atrás. Entonces, la figura oscura se abalanzó hacia ella, y Marisol sintió que su mente era asediada por visiones de aquellos que habían caído. Gritos, sacrificios, sufrimiento, todo fluía a su alrededor. Pero en medio de la tormenta, había una salida, una forma de usar ese dolor en su favor. La sombra extendió una mano helada hacia ella, y por un instante, el tiempo se detuvo. En su interior, una voz firme resonó, hazlo. Libera el poder dentro de ti, elige tus propias cadenas. Con temor y determinación, Marisol levantó su mano, siguiendo la orden de su corazón. La oscuridad pareció dudar, titubear ante la luz que empezaba a emanar desde su interior, despidiendo un brillo tenue que se intensificaba. La lucha se tornó intensa, y mientras la luz crecía, las sombras comenzaron a retroceder, burlándose de su agonía. ¿Era el momento o era el final? Y entonces, justo cuando todo parecía posible, el suelo bajo sus pies se fracturó con un estruendo. Una grieta se abrió, y desde las profundidades emergió un terrible susurro, la voz de aquellos que habían dejado un legado de terror: no puedes escapar. Tú serás nuestra salvación o nuestra perdición. Marisol quedó paralizada, el horror inundando su mente mientras la grieta parecía llamar su nombre. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para romper la maldición? La decisión se asomaba, y la duda la atrapaba nuevamente. Las sombras, ahora desesperadas, comenzaron a alzarse, como un mar oscuro que se disponía a reclamarla. Mientras el vacío se expandía, la pregunta reverberaba en su cabeza: ¿cómo se libra uno de lo ineludible? Era el momento de elegir, pero, ¿realmente podría tomar una decisión que definiera no solo su destino, sino el de todos aquellos que alguna vez amó? Las sombras estaban más cerca ahora, y con cada latido de su corazón, un eco resonaba: ¿sacrificio? ¿Libertad? Y Marisol supo que al final, la batalla apenas comenzaba. Marisol sintió como la grieta se abría bajo sus pies como un abismo devorador, llamándola a ingresar en sus profundidades. El eco de los susurros se intensificó, resonando en sus oídos con el desprecio de aquellos que habían sido sacrificados. Tu destino es sellado, murmuraba la sombra, mientras las manos invisibles se aferraban a su piel, frías y pegajosas, como si quisieran arrastrarla hacia el abismo. No, gritó Marisol, una última chispa de coraje brillando en su pecho. Con una respiración profunda, encerró todo su miedo en su interior y luego lo expulsó con un grito desgarrador. La luz que emergía de ella se intensificó, chisporroteando como un relámpago en la tormenta, iluminando la oscuridad que la rodeaba. La sombra titubeó, pero no se retiró por completo. Debes elegir, Marisol. La libertad es un precio alto y el sacrificio es el camino fácil, dijo la figura, su voz un susurro lujurioso que prometía poder y oscuridad. Marisol apretó los ojos, dejando que los recuerdos de su familia la inundaran nuevamente. Imágenes de sus seres queridos sonriendo, riendo, llenos de vida. Y entonces, los recuerdos de su sufrimiento, sus ojos apagados ante el horror. No podía fallar. No podía ser la siguiente en la lista de sacrificios. La grieta parecía cobrar vida, su aliento frío arrastrando los límites de la realidad. Marisol levantó su mano, y la luz se expandió en un destello brillante, empujando la oscuridad hacia atrás. Pero a medida que lo hacía, sintió una resistencia. Era como si la grieta luchara por mantenerla en su reino de desolación. Rompe las cadenas, la voz de Pedro resonó otra vez, clara y firme. La sombra se retorcía, su forma distorsionándose, un reflejo de la desesperación que sentía Marisol. Sin titubear,
concentró toda su voluntad en el brillo. La luz creció a su alrededor, formando un escudo, un abrazo protector que la mantuvo a salvo de la negrura que amenazaba con devorarla. De pronto, hubo un silencio ensordecedor. Las sombras se detuvieron, como atrapadas en una cámara de eco, incapaces de avanzar con el resplandor que emitía Marisol. Le pareció un momento de calma, antes de la tormenta. Pero en su pecho, el corazón pulsaba como si fuera un tambor en guerra, retumbando en su cuerpo. ¿Es esto lo que quieres, Marisol?, preguntó la sombra, su tono ahora cargado de dudas. ¿Destruir lo que tus ancestros forjaron? La sangre clama por justicia, y tú tienes el poder para reclamarlo. El dilema se cernía sobre ella, un peso aterrador. Sabía que el camino que elegía podría desatar algo más antiguo y más oscuro. Pero la idea de ser responsable de la caída de su familia, de convertirse en la próxima víctima, era insoportable. Aguantó la mirada de la sombra, sintiendo la presión de su propia historia, de la carga colectiva que ya no estaba dispuesta a soportar. No estoy destinada a ser su sombra, respondió con determinación, cada palabra cargada de fuerza, y en ese instante, decidió. Con un grito de libertad, empujó su luz hacia la grieta, disolviendo las sombras en un resplandor cegador. Las risas burlonas se convirtieron en gritos de horror, y la grieta comenzó a cerrarse. Pero justo antes de que lo hiciera por completo, los ecos se alzaron una vez más potentes y amenazantes que nunca. Te arrepentirás, resonaron, mientras la sombra se desvanecía, llevándose consigo las risas y los lamentos. Marisol sintió que algo se rompía en el aire. La oscuridad no se había ido, solo había retrocedido. Frente a ella, la sombra de su abuelo apareció una vez más, esta vez en un susurro más tenue. Recuerda, esto no ha terminado, tú serás quien decida el verdadero precio. Marisol, con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta de que había tomado la misma decisión que sus antepasados. La lucha aún no había terminado. La grieta rugía a sus pies, llamando a quienes deseaban salir. Ella tenía que estar preparada para lo que vendría, porque el legado estaba lejos de finalizar. ¿Qué harás ahora?, resonó aquella inquietante pregunta en su cabeza. Mientras la oscuridad comenzaba a compactarse una vez más. El poder de su herencia estaba en juego, y una nueva corriente de terror le atravesó el alma. ¿Sería capaz de manejar su destino cuando lo verdadero comenzara a revelarse? La sombra se desvaneció, pero Marisol seguía sintiendo su presencia palpitar en el aire. La grieta, aunque cerrada, había dejado un rastro de oscuridad en su interior, un eco de lo que acababa de enfrentar. Su corazón aún latía con fuerza, pero su mente estaba en caos. Las palabras de su abuelo resonaban en su cabeza, como un tambor marcando el compás de su destino. Debo descubrir la verdad, murmuró para sí misma, aferrándose a su valentía. Con paso decidido, se dio la vuelta y avanzó entre los árboles marchitos, esos mismos que habían sido testigos del luto y la tragedia de su familia. El viento a sus espaldas parecía susurrarle secretos, empujándola hacia adelante, mientras una inquietante sensación de ser observada se apoderaba de ella. Cada paso que daba la acercaba más a la casa de su abuelo. Se detuvo al llegar a la puerta, cubierta de maleza y telarañas, como si el tiempo hubiera decidido no volver a entrar allí. Con manos temblorosas, empujó la puerta. Esta chirrió, anunciando su llegada a un mundo que había estado oculto tras la negrura de su pasado. Dentro, el aire era denso, impregnado de humedad y recuerdos. Una luz tenue se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, creando sombras en formas extrañas que parecían moverse. Marisol respiró hondo y se adentró en la sala, donde un antiguo retrato de su abuelo colgaba de la pared. Sus ojos parecían seguirla, llenos de una sabiduría y un pesar que la atravesaban. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos, objetos olvidados y amuletos que apenas lograba reconocer. Sin embargo, un objeto brilló con intensidad en una esquina, un pequeño espejo, su superficie reflejando más que su imagen. Se acercó, atraída por su luz. Al mirarse, no solo se vio a sí misma, sino también fragmentos de recuerdos que no le pertenecían. Vio actos de desesperación, pactos entre sombras, y la sangre sobre el altar ancestral. No. Gritó Marisol, aterrorizada por lo que veía. Visiones de sacrificios, de almas sacrificadas por un poder que nunca deseó.
Comprendió que el legado de su familia no solo eran correcciones de errores, sino la condena de perpetuar un ciclo de horror. La verdad la golpeó con fuerza, llevándola al límite de su resistencia. Esto no puede ser mi destino, se dijo, mientras el eco de las risas burlonas volvía a retumbar en su mente. En ese instante, el espejo comenzó a temblar, vibrando con una energía siniestra. La oscuridad de su interior se retorcía, buscando una salida, y Marisol supo que no podía permitir que aquello la consumiera. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la casa, interrumpiendo su concentración. Marisol se giró, el terror anidando en su pecho. ¿Quién más estaría allí? La noche se volvió más oscura, y su corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente. Marisol. Abre la puerta. Era la voz de Pedro, desesperada y cargada de urgencia. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta, pero algo detrás de ella la detuvo. Un siseo sutil pero ominoso llenó el espacio, y las sombras comenzaron a tomar forma, dirigiéndose hacia ella. La sala se llenó de una neblina oscura, y las visiones del espejo se hicieron más vívidas, atropellando su mente con susurros de advertencia. «Ven conmigo, Marisol». «No hay tiempo», gritó Pedro desde fuera, golpeando la puerta con más fuerza. Ella dudó, sintiendo la atracción de lo desconocido. Las sombras parecían prometer poder. Pero en su pecho, el dolor de su familia y el recuerdo de su abuelo la anclaban a la realidad. «¿Qué haré?», pensó, mientras la neblina la rodeaba, buscando la oportunidad de atraparla. En ese instante de caos, supo que una decisión crucial debía tomarse, y que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Cedería a la oscuridad, o resistiría hasta el final? La pregunta pendía en el aire, mientras Pedro seguía llamando. Pero la respuesta que Marisol eligiera podría tener consecuencias que jamás imaginó. Con un último grito de desesperación, Marisol se lanzó hacia la puerta, sus manos temblorosas descansando sobre el frío metal. La voz de Pedro aún resonaba en su mente, filtrándose entre el murmullo de las sombras que comenzaban a envolverla. La neblina oscura era como serpientes que buscaban atrapar su esencia, y en su pecho, la angustia subía como un volcán a punto de estallar. «Marisol, por favor, ábreme», suplicaba Pedro, su voz inconfundible llena de miedo. La conexión entre ellos se sentía como un hilo frágil, pero irrompible. «No puedo dejar que la oscuridad me consuma», gritó, sintiendo como las sombras ofrecían promesas vacías de poder y conocimiento, pero a un precio que no estaba dispuesta a pagar. Miró una vez más hacia el espejo que había atraído su atención. Las visiones se volvían más intensas, mostrando la historia de su familia en una espiral de dolor, traiciones y sangre. La neblina danzaba hacia ella, buscando consumirla, y el eco de aquellas risas burlonas llenaba el aire, un recordatorio de que su pasado no estaba dispuesto a dejarla ir. Pero Marisol sabía que tenía que hacer una elección. Era el momento de romper el ciclo, de resistir la tentación de lo que parecía un camino fácil. Concentrando toda su fuerza, respiró hondo y gritó: «Soy más fuerte que esto y no estoy sola». Con ese grito, se lanzó hacia la voz de su hijo. «Ábrete, puerta», exigió, y sintió como el viento comenzaba a soplar con fuerza detrás de ella, haciendo que la neblina se disipara un poco. Con un empujón final, la puerta cedió, Marisol salió al umbral, y de repente, la luz inundó su ser. Pedro la miró, y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y esperanza. Sin dudar, ella lo abrazó, sintiendo su calor, la vida que aún brotaba entre ellos. Las sombras que habían tratado de atraparla comenzaron a retroceder, gritando, aullando, como si su alimento hubiera sido destruido. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Pedro, con ojos tan grandes como platos. Marisol, con el corazón aún acelerado, tomó la mano de su hijo. «Debemos salir de aquí. Juntos». «Pero esto no ha terminado aún», le respondió, consciente de que el eco de su pasado siempre estaría presente. El aire se sentía más ligero a medida que se alejaban de la casa. Más allá del umbral, la luna brillaba intensamente, iluminando un camino que parecía renovado, fresco, como si la vida brotaba de cada sombra que antes había sido opresora. Mientras caminaban, Marisol sintió que el peso de su historia, de su familia, comenzaba a desvanecerse como un susurro lejano. «¿Qué haremos ahora?»,
Preguntó Pedro, deteniéndose mientras miraba el horizonte. Su voz transmitía dudas, pero también curiosidad. Marisol lo miró con una sonrisa que solo una madre puede ofrecer. Ahora, hijo, contamos nuestra propia historia. No dejaremos que el pasado dictamine nuestro futuro. Estamos rompiendo el ciclo, respondió con determinación. Sabía que podrían enfrentarse juntos a cualquier sombra que se atreviera a cruzarse en su camino. El viento sopló suavemente, y con él, la atmósfera oscura pareció disiparse cada vez más. Los murmullos del pasado se desvanecían, como hojas arrastradas por una corriente renovadora. La sensación de liberación era palpable. Tomando la mano de su hijo, Marisol miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar con fuerza. Siempre recordaré lo que perdimos, pero no dejaremos que su historia nos atrape, dijo, y Pedro asintió, con la seguridad de un niño que ha aprendido a enfrentarse al mundo que lo rodea. Mientras caminaban hacia lo desconocido, Marisol sintió como el amor que los unía era más poderoso que cualquier sombra del pasado. Juntos, definitivamente superarían cualquier adversidad que se presentara. La historia de Marisol y Pedro no terminaba con el sacrificio, sino que comenzaba en la aceptación de su verdad. Mientras se alejaban, una sensación de paz llenaba el aire y la luna, por fin, sonreía, como si confiara en su valentía para enfrentar lo que estaba por venir. Recuerda, siempre. Puedes escribir tu propia historia, y cada elección cuenta. Nunca es tarde para romper ciclos. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.